Hola gente hermosa, hoy vengo a ustedes con el capítulo 3 de esta serie, espero lo estén disfrutando de la misma manera con la que yo lo estoy escribiendo, no saben cuánto agradezco su apoyo, con mucho amor espero lo aprecien y disfruten, apoyen y critiquen ya que es lo que mantiene vivo al autor. Sin más que decir introduzco al capítulo Servant Leyenda el nacimiento del sexto Hokage. La tierra todavía humeaba. El polvo aún flotaba en el aire como si se rehusara a asentarse, como si quisiera prolongar el horror que se había vivido en la aldea oculta entre las hojas. Konoha estaba en ruinas. Calles destruidas, edificios colapsados, ninjas heridos esparcidos por doquier. La aldea que alguna vez había sido el orgullo del país del fuego ahora no era más que cenizas y escombros. Naruto se encontraba en el centro de todo, con la brisa removiendo los restos de lo que antes había sido su hogar. Había vencido a Pain, había comprendido su dolor y, más importante aún, había aprendido la verdad de su enemigo. Nagato no era un monstruo, era solo el producto de una guerra interminable, de un ciclo de odio que se perpetuaba sin cesar. Y aunque Naruto había encontrado la forma de romper ese ciclo y devolver la esperanza a la aldea con el poder de la empatía, la victoria sabía amarga. Los gritos de alegría de los aldeanos y ninjas apenas podían llenar el vacío en su corazón. Había ganado, sí, pero la batalla se había llevado demasiado. Su maestro, Jiraiya, había muerto a manos de Pain. Y ahora, el cuerpo de Tsunade estaba en sus brazos. Naruto sintió su garganta cerrarse. Su respiración se volvió pesada. No podía creerlo. Su corazón parecía detenerse mientras la sostenía. «Vieja, ¿por qué hiciste esto?», susurró con la voz quebrada. Tsunade había usado hasta la última gota de su chakra para proteger a los sobrevivientes. Su técnica de regeneración la había consumido completamente, dejándola en un estado del que ni siquiera Sakura, su alumna más brillante, habría podido traerla de vuelta. Ella, su abuela en espíritu, la mujer que lo había apoyado como nadie más, la que creyó en él cuando nadie lo hacía, ahora yacía sin vida en sus brazos. Ella confiaba tanto en él, siempre lo miraba directamente a sus ojos solo con aquel amor que una madre le puede ofrecer a su hijo. Él la molestó, la llamó vieja, él hacía caso omiso a sus órdenes, pero ahora. Comenzó a temblar mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Ahora a quién llamaría vieja? ¿Quién lo miraría a sus ojos con el mismo amor que le dio esta mujer? Ella era una parte de su vida, ella le daba motivación a luchar por sus seres amados, ella fue de las primeras personas en creer en él. Apretó con fuerza la piedra preciosa que estaba colgando de su cuello, ese mismo que le regaló. Ella creyó en él hasta el final, sabía que ella lo hizo. Naruto sintió que algo dentro de él se quebraba. No era solo su voluntad, era su propia alma, él sentía que poco a poco se hundía, pero ¿cómo no hacerlo? Había perdido a Jiraiya, aquel maestro que le enseñó lo que era ser un hombre, que le enseñó a ser alguien que diera esperanza a los demás, sobre todo le enseñó como un padre lo haría solo con su hijo, lo amo. Pero él lo perdió. Ahora había perdido a Tsunade. Esa mujer que le enseñó a ser un líder, que le enseñó que la grandeza viene del corazón y en la creencia que sin importar cuánto se pierda tenemos que seguir adelante. Pero ¿cuántos más tendría que perder? ¿Cuántos más tendrían que morir antes de que todo esto acabara? ¿Cuántos más? Su cuerpo empezó a temblar mientras finalmente se soltaba, sus ojos soltaban todos estos sentimientos que estaba acumulando, en su mente solo sonaba la misma pregunta. ¿Cuántos más? Porque él no podía protegerlos, porque él simplemente los estaba perdiendo a todos, él quería protegerlos, era débil, él era débil, su mente le gritaba, su corazón lloraba, si él hubiese sido más fuerte todo esto no habría pasado. Naruto. La voz de Shikaku Nara, líder del clan Nara y estratega de Konoha, lo sacó de su trance. Sus ojos miraban borroso a ese hombre que simplemente lo observó con lástima. Quiso ser ese ninja que fue entrenado para enfrentarse a todo, pero él ya no podía, él simplemente volvió a ser ese Naruto que lloraba en la soledad de su departamento, él solo quería llorar. Shikaku con profunda lástima se agachó para estar al nivel de Naruto, lentamente acercó su mano al hombro del joven rubio. Él entendió lo que el chico sentía, él sintió lo mismo al perder a su propia madre, intentó pasarle su apoyo con un apretón al hombro. Soltó un suspiro y alzó su vista a esos insensibles ancianos del consejo que se acercaban, realmente en un momento así le pedirán esto, eran unos malditos. Se preparó para lo que tenía que hacer, aunque este no era el momento para proclamar algo, los problemas que se avecinaba solo los podría superar el ninja más fuerte. Su próximo Hokage.
Eres el ninja más fuerte de la aldea. Shikaku habló con una firmeza lastimera, lamentando el momento como para decir esto. Has salvado a Konoha cuando más lo necesitábamos. Eres la única opción para todo aquello que viene sobre nosotros. ¿Qué? Naruto intentó verlo, él realmente no entendía lo que le estaba diciendo. ¿Opción? Debes convertirte en el Hokage, Naruto Uzumaki, intervino Koharu, una de las antiguas consejeras de Hiruzen Sarutobi. No podemos darnos el lujo de esperar. La aldea necesita un líder ahora mismo. Naruto sintió que su estómago se retorcía. Hokage, era su sueño desde que tenía memoria. Pero, no así. No de esta manera. Ellos realmente no comprendieron el momento que él estaba viviendo. Él no deseaba nada, su sueño de ser un líder murió con la mujer que tenía en sus brazos, ella era la inspiración de alcanzar el puesto, él tenía que ganárselo, él tenía que haberla sustituido en vida, no cuando simplemente, ella no pudo verlo. Intentó hablar, su voz quería quebrarse, pero finalmente salió como susurro, escojan a otro, yo no creo ser lo que ella fue, mientras su voz era solo un vistazo a lo que había sido aquella voz llena de alegría, ahora solo fue una soledad intensa. Koharu estaba por atacar con sus palabras al joven cuando la mano de Shikaku la detuvo, la anciana miró con furia al Nara pero se mantuvo firme. Suavemente miró al chico, sé el momento que estás pasando, pero debo preguntar. ¿Realmente crees que ella hubiera querido esto? Naruto abrió sus ojos, lo miró mientras esas últimas palabras sonaban en su mente. Sus recuerdos y sentimientos se acumulaban en solo un momento, sé que serás una gran líder Naruto, amas este pueblo y los proteges sin importar el odio que enviaron hacia ti, eso es lo que te hace un digno sucesor. Naruto observaba la figura de su abuela que miraba vívidamente el pueblo de Konoha, el sol se ocultaba lentamente. Ella se giró para verlo, agachándose para estar a la altura del niño. Naruto sintió que esos ojos lo miraban con esperanza y cariño, sintió como la mano de Tsunade revolvía su cabello, ella con una sonrisa le dijo esas palabras que lo llevarían por el camino que forjaba, serás el Hokage más grande que ha tenido este pueblo, sé que serás el líder que traerá esa paz que deseas al mundo, sé que lo serás Naruto, lo sé porque tú me diste esa imagen de ti, ahora, espero nunca me defraudes, incluso cuando no esté, júrame siempre luchar por lo que amas Mokoso. Ella se reía levemente mientras Naruto se exaltaba, alegando de que esa era una promesa y que él cumpliría lo que ella deseaba porque ese era su camino, su mundo, esos pensamientos lo regresaron a la realidad, Shikaku lo miraba directamente a sus ojos. Sé Naruto que este no es el momento para hacer esta petición, pero, con todos en un estado crítico, eres el único al que podemos acudir, solo mira lo que lograste, observa a tu alrededor, todos pueden abrazar a sus familias porque tú lo salvaste Naruto, tú salvaste este pueblo. Miró a su alrededor. Todas esas familias, todos esos soldados ahora lo miraban, observó todos los rostros de los aldeanos, de los ninjas, de los niños huérfanos, vio en cada par de ojos aquella desesperación misma con la que él había buscado esa esperanza de ser aceptado, de ser salvado de la soledad, era esa misma mirada con la que creció. Ellos buscaron esperanza en él, buscaron seguridad. Ellos buscaron a alguien que les asegurara que todo estaría bien. Ellos lo miraban a él, su mente se llenó de recuerdos. Jiraiya, hablándole sobre su destino de traer la paz. Tsunade, confiándole su fe. Y si recuerdo más reciente, su padre Minato, dejando su legado en él. Miró de nuevo el cuerpo de Tsunade y sintió las lágrimas arder en sus ojos. No podía permitir que más personas murieran. No podía permitir que su hogar cayera otra vez. No podía permitir que el sacrificio de sus seres queridos fuera en vano. Sus manos se apretaron en puños. Su mirada, antes apagada por la tristeza, se encendió con una llama inquebrantable. Levantó la cabeza y miró a todos los presentes. Acepto. El aire parecía detenerse. La guerra por la paz le había arrebatado mucho, pero no le quitaría su determinación, aquella determinación que forjaron sus seres queridos, esas figuras que en su vida le dieron la esperanza para luchar y nunca dejar de levantarse, él ahora tenía que darle esa esperanza a su pueblo, él tenía que cumplir aquellos deseos que se le pusieron en su alma. Traería la paz tal como la deseaba su maestro Jiraiya. Sería un líder para Konoha tal como tanto creía Tsunade que sería. Cargaría con aquel legado que su padre confiaba en que superaría. Él era Naruto Uzumaki, aquel que nunca rompe sus promesas, ese que nunca deja de levantarse, él daría su vida por todos. A partir de ese momento, Naruto Uzumaki ya no era solo un guerrero. Era el sexto Hokage. Servant Rinto Saga observaba la luna desde la ventana de su habitación, este día fue algo que ella nunca esperó.
En el momento en que invocó a Archer se dio cuenta de que no era aquel saber con el que ella tanto soñaba invocar. Incluso aunque no se arrepienta de su invocación, solo recordaba su error. Usó todo lo que tenía, pero ¿por qué no recordó que su reloj marcaba una hora más de la necesaria? Su mente volaba en pensamientos, tal vez todo fue obra de su padre, desde que abrió ese maletín todo cambió, es como que incluso después de su muerte él intentará darle lo mejor. Con cuidado se quitó el collar y observó con cuidado la gema verde, era un brillo hermoso, incluso ahora con la luz de la luna parecía que se acoplaban para brillar más. Quisiera tenerlo a su lado para que le enseñara aquellas respuestas para las que tan deseó encontrar una respuesta. Apretó levemente la piedra, ella tenía que ganar esta guerra. Despejando ese sentimiento volvió a observar la luna, incluso con sus errores, ella cuando miraba a su rubio Servant sentía algo inexplicable, como si a su lado no tenía que preocuparse por lo que se vaticinaba por delante, que él la protegería, que él la cuidaría, era un sentimiento casi inexplicable. Pero de alguna manera sabía que no era un error. Ella se movió hacia su cama, y lentamente se recostó. Estaba exhausta por la invocación, cerró sus ojos y profundizó este sentimiento, sintió todas sus células conectarse con las de su sirviente. Sentía que una conexión profunda se comenzaba a forjar, era un sentimiento tan extraño, pero aunque no le molestó en lo absoluto, supuso que ella al ser la fuente de prana que unía su existencia a este mundo, fue algo normal de sentir. Aún así muchas preguntas vinieron a su cabeza. ¿Quién era realmente su sirviente? ¿Qué tipo de espíritu heroico era? Con lo poco que aprendió de él, parecía ser un espíritu que salvó a su pueblo, pero sin saber su leyenda, no podía calcular lo poderoso que podía ser. Abrió una vez más y miró hacia el techo, ella realmente creía en sus palabras, pero sintió que aunque creyera, él tenía que mostrarle realmente lo que era, saber si sería lo suficiente para hacer frente a esta guerra. Con estos pensamientos una pregunta más llegó a su mente. ¿Quién lo quería eliminar de la historia? Estos pensamientos se acumularon desde que obtuvo un poco de información de su Servant, pero aún así ella buscaría respuesta, ella sabía que tal vez su padre había dejado una o dos respuestas, ella lo sentía. Con un arrebato se levantó de su cama y, como si el destino la llamara, salió de su habitación, bajando velozmente hacia el sótano. Ella caminó en vueltas por la habitación mientras pensaba, con la mente encendida por la certeza de que algo trascendental estaba a punto de revelarse. El lugar en cuestión estaba hecho un desastre, testigo del poder desatado en su invocación, pero eso no detuvo su determinación. Rebuscó entre los libros que había leído una y otra vez a lo largo de los años, convencida de que en algún rincón olvidado se escondía la respuesta a sus inquietudes. Quizá, entre esas páginas, había alguna historia que había ignorado hasta ahora. No sabía cuánto tiempo había pasado, quizás minutos, quizás horas, mientras apilaba con mano firme aquellos volúmenes detrás de ella. Se sentía frustrada, como si el universo se hubiera rehusado a entregarle más conocimientos. La incredulidad la invadió. Simplemente no había nada, ningún libro más para leer, ningún eco del destino por descifrar. Con furia contenida y determinación épica, golpeó el suelo con su mano, una fuerza casi primigenia que hubiera sido autocrítica si no hubiese percibido el susurro del hueco. ¿Hueco? Impulsada por esa mezcla de ira y esperanza, se levantó y, con la presteza de una guerrera en batalla, buscó un cuchillo. Con mano firme, comenzó a remover el suelo hueco como si desenterrara secretos de otra era. Cuando la tabla se levantó, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfal, la de alguien que, por fin, veía la entrada a la verdad oculta. Avanzó con decisión, abriendo paso con sus manos temblorosas pero seguras, hasta hallar un gran libro, grueso y antiguo, imponente en su silencio. Al instante, un torrente de dudas la invadió. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera encontrado antes, a pesar de haber buscado incansablemente entre tantos volúmenes? ¿Acaso el destino lo había ocultado deliberadamente, esperando el momento exacto para revelarlo? Llevó su mano a su mentón de forma pensativa, como si en ese gesto desentrañara el enigma que lo conectaba con su propio destino. Con reverencia, lo cargó hasta su mesa y sopló lentamente para disipar el polvo ancestral que cubría la tapa, revelando poco a poco el misterio del emblema. ¿Un tipo de hoja? Se preguntó, mientras un torrente de razonamiento inundaba su ser. Miró su propia mano, marcada con ese mismo símbolo, y con una hambre insaciable de respuestas, abrió el libro. En la primera hoja encontró la explicación del símbolo, como un susurro de épocas remotas. El símbolo del torbellino de la hoja.
Emblema del destino, leyó con detenimiento, mientras las palabras retumbaban en su alma, llenándola de preguntas y promesas. Este símbolo es la representación del poder, la herencia y la voluntad inquebrantable de una aldea erigida sobre sacrificios y sueños. Se divide en 3 partes, cada una con un significado que trasciende el tiempo. El emblema era el reflejo de una aldea legendaria. ¿Sería este el símbolo que representaba la aldea que había guiado a su servant? El remolino central. El núcleo de la voluntad en el centro, una espiral enroscada, semejante a un torbellino de poder, representa la convergencia de fuerzas y la herencia de aquellos que habían forjado el destino. Era la esencia misma del espíritu shinobi, el núcleo de una voluntad que jamás se quebranta. El recuerdo del protector la inundó, evocando esa sensación de protección inquebrantable, como si de ese significado naciera la fuerza que siempre la había cautivado. El trazo angular. La base del sacrificio a la izquierda, un triángulo afilado sostenía la estructura, imponente recordatorio de los cimientos sobre los cuales se erigía la grandeza. Era la representación de los sacrificios de generaciones pasadas, de aquellos que habían caído pero cuyos ideales permanecían grabados en la historia. Rin leyó aquellas palabras en silencio, con los brazos cruzados y la mirada penetrante, diseccionando cada frase con la precisión de un sabio guerrero. El trazo extendido. La proyección del futuro a la derecha, una línea que se alargaba y extendía, como una hoja afilada que cortaba el velo del destino, simbolizaba la manifestación del crecimiento, la evolución y la promesa de aquellos que aún luchaban, de quienes portaban la voluntad de fuego hacia el mañana. Rin volvió a leer, y en cada palabra sintió la fuerza inquebrantable de un futuro forjado en la adversidad. ¿Sería esa voluntad la que había transformado a su servante en un espíritu heroico? Una fuerza de un luchador que siempre había portado en su interior el anhelo del porvenir de su pueblo, tan inmensa que parecía desafiar la comprensión humana. En conjunto, este emblema es más que un simple diseño. Es la encarnación de una promesa eterna. Aquellos que lo portan llevan consigo la historia, el sacrificio y la esperanza de toda una nación legendaria. En ese instante, comprendió que el mismo símbolo adornaba el protector que su servant lucía en la frente. La imagen del líder se desplegó ante ella. Un ser de poder inquebrantable, cuya sola presencia generaba una grandeza inexplicable, una voluntad que jamás se apagaba. Con cada palabra, la leyenda del héroe resonaba en su interior, como si los espíritus de antaño le susurraban secretos. Apartó la mirada del libro, dirigiendo sus pensamientos hacia su propio servant. En su mente, resonaban ecos de una leyenda milenaria. Aquel líder que dirigió y salvó a una nación entera, entregando su vida con la magnanimidad de un verdadero héroe. La confianza en su servant se fortalecía a cada latido, y aunque lo admiraba profundamente, la sed de conocer sus orígenes era insaciable. Quería saber cómo se había forjado esa leyenda, cómo el fuego del destino había moldeado su alma. Siguió hojeando las páginas, buscando incansablemente respuestas, pero el libro guardaba sus secretos con recelo. Había 1 o 2 explicaciones triviales sobre el pueblo que regía a su servant, pero ninguna que ofreciera la verdad definitiva. Entonces, llegó a una página en particular, enmarcando el nombre del héroe. Naruto Uzumaki, leyó suavemente, mientras cada sílaba vibraba en su interior con la fuerza de un destino ineludible. Otra vez se encontró con la misma historia que había hallado en la biblioteca, solo que esta vez había algo más. Al final de la página, un pequeño hueco, con la forma de lo que parecía ser una gema alargada, capturó su atención. Con la mente llena de dudas y esperanza, se quitó el collar de su cuello y, con reverencia casi ritual, lo alineó con el hueco en el libro. Rin nunca se había percatado de ese detalle oculto, pues desde pequeña había estado tan absorta en las grandiosas leyendas y en la fascinación por los símbolos que su mente, embriagada por la pasión por el destino, filtraba las sutilezas. Su obsesión por descifrar los secretos del futuro le había impedido notar esas pequeñas señales que el propio libro intentaba ofrecerle. Ella tembló. Con la mano temblorosa pero decidida, acercó la gema a su vista, y en ese instante sintió el arrollador poder de una reliquia ancestral. Esa piedra, más que una costosa joya, albergaba en su interior un torrente inmenso de prana, una energía capaz de mover montañas y cambiar destinos. Fue entonces cuando lo comprendió todo. No fue una equivocación invocar a Archer. Fue, en verdad, lo correcto, lo que su padre había deseado. Aquella gema, la misma que su padre le había entregado hace exactamente 10 años, era un poderoso catalizador, destinado a encender el espíritu heroico en un alma destinada a la grandeza. Con más fuerza que nunca, apretó la gema y, con una sonrisa cargada de épica resignación, susurró al destino.
Realmente, su padre siempre la había preparado para este momento crucial. Colocó de nuevo el colgante en su cuello y cerró el libro con solemnidad, sabiendo que había obtenido las respuestas necesarias para enfrentar el futuro, un futuro tan épico como la leyenda que estaba a punto de forjarse. Volvió a su habitación con respuestas que no había obtenido durante años, ahora sabía lo que tenía que hacer. Se dejó caer en su cama con una sonrisa, sentía que ella podía ganar esta guerra, tal vez la forma en la que llegó su servant no fue la más perfecta, pero si su leyenda lo respalda ella sentía que tendría una oportunidad. Cerrando sus ojos dejó que el cansancio la llenara mientras lentamente se profundizaba en el mundo de los sueños. Servant, el sol se levantaba como señal del comienzo de un día más para Rin Tosaka, ella solo quería que se apagara para lograr dormir más. Su cansancio la estaba llevando a una vez más hasta que el atacó. Su maldito despertador. Soltando un suspiro exasperado, se levantó, su cabello hecho un desastre, durante la madrugada ella profundizó levemente en los misterios que rodeaban a su servant. Se levantó un poco aturdida por el poco sueño que aún restaba soltar, se estiró y finalmente se levantó. Caminó hacia afuera de su habitación para bajar a la sala de estar, se preguntaba qué estaría haciendo el antes mencionado. Lo último que sabía de él era que tenía hambre. Aún así se preguntó. ¿Realmente necesitaba comer? Según ella los servants solo necesitaban el maná de su maestro para sobrevivir. Pero él era tan insistente sobre que necesitaba ramen para vivir. Su ojo tuvo un leve tic. Pero como fuese ella le dijo que tenía un poco de ramen instantáneo y si quería podía comer un poco. Sinceramente ella no entendía cómo él fue tan feliz con tan poco. Dejando de lado sus pensamientos se abrió paso a la sala de estar solo para encontrar una escena que en realidad nunca esperó ver. En todo el alrededor de la habitación había cuencos vacíos de ramen. Ella podría decir que era todo su suministro de ramen instantáneo, el causante justo ahora estaba acostado en uno de los sofás con un cuenco vacío en su cabeza. Sintió su molestia acumularse, ¿realmente era este devorador de ramen el gran héroe que predicaba su leyenda? Con una vena solo puedo hacer una cosa. Archer. Fue sin decir menos un grito que movería el mar entero, si es que fuese posible. El llamado se levantó sorprendido, rápidamente sacando sus armas listo para cualquier batalla. Mientras aclaraba su vista logró observar la figura de Rin, ella realmente parecía molesta. Dando un vistazo a su alrededor lo supo. En su delirio por una vez más sentir el ramen en su boca no se dio cuenta del desastre que ocasionó. Tragó saliva. De un momento a otro estuvo de rodillas frente a Rin pidiendo piedad. Rin cada vez se encontraba más histérica, pero, de un momento a otro simplemente sonrió, una sonrisa que a Naruto le hizo recorrer un escalofrío por la espalda. Gentilmente ella atrajo hacia él una escobilla y recogedor, sin más ella se dio vuelta y volvió a su habitación para prepararse para el día de hoy. Mientras ella se iba Naruto entendió lo que tenía que hacer, con un suspiro pensó en que realmente ella daba miedo. Fue como ver una mini tsunade. Eso le trajo nostalgia. Empezando su labor, limpió con rapidez esperando tener todo listo antes de que Rin volviese, pensó en todo lo que había ocurrido hasta el momento, con este montón de pensamientos que le llenan la mente, según Rin es la información que le brinda el trono de los héroes a los Servant. Incluso así, no entendía que entre tanta información simplemente la suya propia no llegaba, poco a poco llegó a la aceptación de que está olvidado en esta época de la historia. Mirando a su alrededor se dio cuenta de su buen trabajo, con todo limpio camino en dirección a la cocina, él haría una cosa más. Té. Mientras Rin bajaba las escaleras un agradable olor inundó su delicada nariz, una infusión tal vez. El olor de un té precisamente hecho le llegó, caminó en dirección a la cocina de donde provenía tal aroma. Miró a su servant vertiendo lentamente el agua caliente en las hierbas, haciendo que ese dulce aroma se esparciera por toda la casa. Se acercó al hombre e intentó observar por encima de su hombro. Lo intentó, porque realmente no lo logró, él era más alto. Con un puchero y leve sonrojo suspiró. ¿De qué es el té? Preguntó levemente, sintió que él dejaba la tetera a un lado. Giró hacia ella con una delicada taza de té, se la tendió con cortesía, era tal vez una disculpa por el desastre que hizo. Un poco de flor de sakura, con frutos rojos. Espero te guste, la verdad es que no soy bueno en esto, él se rascó levemente la mejilla con timidez. Tal vez viendo un poco más de lejos él era un poco tierno. Su propio rubor se quería comenzar a extender cuando negó a esos pensamientos.
Tomó la taza de té con la misma delicadeza con la que él se la ofreció. Muchas gracias, Archer. Lo miró sonreír y, ella le correspondió con una leve propia. Se llevó la taza a sus labios y probó el aromático té. Mierda. Solo lo pudo describir así, escupiendo el té sobre su servant, corrió a lavarse la boca en el grifo de la cocina. Naruto se desanimó visiblemente, él creía que había mejorado, pero seguramente nunca lo haría como Tsunade. Entonces, ¿qué tal está? Rin lo miró con nerviosismo, intentando buscar una manera de responder, mirando a todos lados intentó disimular. Muy bueno, Naruto solo suspiró. Servant manteniéndose en su forma espiritual, Naruto siguió a su máster de camino a la escuela, esta última le dio un escalofrío a Naruto. Pero, aún así al parecer era algo importante para Rin. ¿Puedo hacer una petición, Rin? Ella caminó tranquilamente, escuchando a su servant, repasó la serie de eventos de esta mañana, vergonzoso. Sí, Archer. ¿Cuál es esa petición? Dijo mientras, esperaba que el semáforo cambiara a la luz peatonal verde. Mientras ella divagaba, Naruto se cuestionó si alguien como Rin aceptaría. Quisiera que simplemente me llames por mi nombre. Rin realmente se detuvo, no hubiese pensado que un servant le pediría que lo llame por su nombre, pero pensándolo bien, su servant no era cualquiera. Con una sonrisa, Rin siguió caminando y asintió, está bien. Naruto, el llamado sonrió, él se sentía mejor de ser familiarizado a solo ser llamado por un título, era algo que traía en él desde que lo nombraron Hokage. Gracias. Rin-chan, la pelinegra se sonrojó y en un arrebato lo mandó a callar, soltó un suspiro, de verdad no podía esperar más de su servant. Negó con la cabeza, por alguna razón se sintió observada, miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en medio de la calle, las personas a su alrededor viéndola, explotó en sonrojos y corrió apenada por su descuido. Naruto no podía parar de reír mientras miraba cómo Rin mantenía ese profundo sonrojo, simplemente fue gracioso verla como un tomate. Se limpió una lágrima de la comisura de su ojo. ¿Vas a parar de reírte de mí? Él la miró con picardía, le dio una sonrisa bigotuda y negó con gracia, ¿por qué lo haría? Rin se ve muy hermosa cuando se sonroja, soltando su comentario no se dio cuenta del sonrojo profundo de Rin. Ella detuvo su caminar, por lo tanto él también. Aparece Naruto, saliendo de su forma espiritual, se paró frente a ella. Tenía un mal presentimiento, con justa razón, un puño se estrelló suavemente en su cara. Parpadeó suavemente. Miró hacia la chica que suspiró y siguió su camino, no sin antes detenerse una vez más y mirarlo, eres un bobo, con eso, continuó su camino. Suspiró y pasó una mano por su cabello, realmente todas las mujeres en su vida estaban locas, dirigió su mirada a Rin, pero a diferencia, él veía algo en esta chica que era muy especial, puso una leve sonrisa antes de volver a su forma espiritual. Se sentía familiar. Servant mientras más se acercaban a la mencionada escuela de Fuyuki, un sentimiento desagradable crecía en los sentidos de Naruto, era como si la naturaleza estuviera siendo deformada por algo macabro. Había un sentimiento leve de aprisionamiento, como si la escuela estuviera encerrada en una barrera. Cuando pasaron a los adentros de la escuela sintió a Rin detenerse, parece que ella lo sintió también. Rin, ¿puedes sentir eso, verdad? La chica sintió este sentimiento tan desagradable. No es más que una barrera para recoger almas, hizo una mueca de disgusto, pero, aún así parece como si fuese hecho a propósito, por el bajo nivel que tiene, debo pensar que es más que un principiante que quiere llamar la atención, con eso entendió, no era la única máster en la escuela. Por otra parte, Naruto analizó las palabras dichas por su máster, una barrera para recolectar almas, realmente desagradable. Con los conocimientos que le entregó el Grial, entendió el concepto de esta barrera. Aquellos maestros que desean obtener energía extra para sus servant, colocan una barrera en áreas transitadas, así como recolectar las almas de aquellos que se encuentren dentro de esta. Aunque es una estrategia desagradable, a su pesar muy efectiva, entre más almas se recolectan, más energía podrá obtener el sirviente. Tenemos trabajo, Naruto, al llegar la noche investigaremos internamente quién puede ser el provocador de esta molestia en mi territorio. La mueca de disgusto le decía a Naruto todo lo que necesitaba. Servant, con la llegada de la noche, la escuela de Fuyuki quedó vacía, esto les dio la libertad de investigar más a fondo esta barrera. En la azotea de uno de los edificios de la escuela observó a Rin analizar, según su cuenta, el séptimo sello de la barrera.
Parece ser este el punto de partida. Rin se enderezó y miró la luna. Son lenguajes que nunca había observado. No hay mucho que logré hacer desde aquí. Es una barrera que cuando se active, todos los humanos que estén dentro serán licuados de forma instantánea. La explicación disgustó a Naruto. ¿Puedes eliminarla, Rin? Ella asintió volviendo a ver el sello. Lo puedo hacer, tal vez no funcione de mucho, pero molestaremos al que la haya colocado. Aun si ella la quitara, nada le aseguraba que se quedaría así. Seguramente volverían a colocar otra, pero mientras logra ralentizar los planes de los otros Masters sería más que suficiente. ¿En verdad la eliminarás? ¡Qué desperdicio! No fue Naruto. Volvió su mirada al lugar donde venía la voz. Encima de un tanque de agua, ahí estaba. Bajo la luz de la luna, la figura de este hombre se alzaba con la fiereza de un guerrero nacido para la batalla. Su cabello azul, como el océano en plena tormenta, caía en mechones rebeldes que apenas podían ser domados por la brisa nocturna. Sus ojos, afilados como la punta de una lanza, brillaban con una mezcla de determinación y una sutil diversión. Su cuerpo era el de un depredador ágil, esculpido por incontables batallas y endurecido por el destino. La ajustada armadura azul que cubría su torso y extremidades realzaba la musculatura de un guerrero forjado en el campo de batalla, mientras los detalles metálicos reflejaban la tenue luz, delineando su silueta como si la propia noche lo reconociera como su igual. Pero lo que más imponía no era su físico, sino la lanza carmesí que sostenía con una naturalidad aterradora. Naruto observó al hombre. Él entendió enseguida, un Cervante enemigo. Entrecerró sus ojos y preparó su cuerpo, listo para cualquier movimiento. ¿Eres tú el autor de esto? La pregunta de Rin provocó la risa del lancero. No. Estos trucos son cosas para magos. Puedo decir que somos más de pelear como se nos ordenó. ¿Verdad, amigo? Rin miró a su lado. Ella lo entendió. Miró al hombre. Si puedes ver a Archer, eso significa que eres un Servant. El que ella supuso que era Lancer, se levantó y empezó a mover levemente su lanza. Si sabes eso, quiere decir que eres mi enemiga. Extendió la lanza. Energía la cubrió. No es bueno, Rin, será mejor que corras, yo te ayudaré a escapar, Naruto dijo en su enlace. Sus palabras hicieron mover a la chica, que empezó a correr hacia el extremo del edificio. Lancer se lanzó para empalarla, pero Rin esquivó. Ella tenía que escapar tal como dijo Naruto. Aplicó un hechizo de velocidad en sus piernas y acelera su paso. De forma continua aplicó un hechizo para aumentar su salto. Saltando del edificio, en el aire sintió como rápidamente era sujetada por Naruto. Amortiguando el aterrizaje, Naruto materializó uno de sus bastones para bloquear la lanza de Lancer. Salió empujado hacia atrás, sujetando fuerte a Rin. Era rápido, se lo tenía que dar. Salió de su forma espiritual, apartando levemente a Rin. Se levantó. Yo me haré cargo, Rin, mantente en distancia para que no seas afectada. En su otra mano se materializó el segundo bastón. Si su sonrisa hablara por sí misma, diría la emoción que recorría por su cuerpo en ese momento. Siglos sin tener este sentimiento, una batalla, nada lo podía llenar más de emoción. Hazte cargo, demuéstrame tu valor, Archer. Naruto sonrió a ella. Oh sí, claramente él lo haría. Su mirada se tornó seria, levantó su mano y apuntó hacia Lancer con su bastón. Su oponente sonreía. Así es como me gusta, se ve que entiendes rápido, pero no pareces de clase saber, mucho menos un Rider. Lancer apretó su lanza. Aún así, pareces un tipo de lucha a distancia, eres Archer. Entonces, ¿por qué no sacas tu arco para empezar la batalla? Plantó su lanza y lo miró desafiante. Con su mirada aún seria, dejó escapar una leve sonrisa propia, apretó sus bastones con emoción interminable. ¿Sabes, Lancer? Creo que no lo necesitaré. Su energía empezó a burbujear en su interior, la emoción se esparcía rápidamente. El aire estaba cargado de tensión, como si el mismo campo de batalla esperara que el primer golpe lo marcará uno de los guerreros. Naruto, con su actitud relajada, observaba a Lancer. Sus ojos azules brillaban con determinación. Aunque su cuerpo estaba listo para la pelea, aún no había hecho uso de sus bastones. Estaba evaluando, buscando el momento adecuado para revelar su verdadero poder. Lancer, con su lanza alzada, sonrió desafiante, sabiendo que la batalla sería intensa. Su postura era impecable, confiado en la velocidad de sus movimientos. Él también había luchado innumerables veces, pero algo en este enemigo lo intrigaba. «Vamos, Archer», exclamó Lancer, con voz retumbante, haciendo un movimiento hacia adelante. Su lanza surcó el aire con rapidez, pero Naruto simplemente esquivó el ataque con agilidad, haciendo un movimiento lateral hacia la derecha. La batalla aún no había comenzado, pero la intensidad ya era palpable.
Rin, observando desde la distancia, no pudo evitar sentir una creciente emoción. No solo era la emoción de poder conocer la capacidad de combate de Naruto, sino también la forma en que mantenía la calma. Ella sabía que el poder de su Servant iba más allá de lo que podía imaginar, pero ver cómo se desenvolvió sin revelar sus cartas la mantenía alerta. La batalla comenzó. Rápidamente el choque de sus bastones resonaba en el aire mientras Naruto continuaba defendiendo los ataques rápidos de Lancer, utilizando su cuerpo y las armas con precisión. Él estaba jugando con su enemigo, permitiéndole ganar terreno, observando cada uno de sus movimientos, sabiendo que debía esperar el momento adecuado. Lancer atacó de nuevo con una ráfaga de rápidos movimientos, buscando perforar la defensa de Naruto. Sin embargo, a medida que la batalla avanzaba, la tensión aumentaba. Naruto esquivó y repelió, con sus bastones chasqueando como una extensión natural de sus propios movimientos. La destreza con la que los usaba parecía casi fluida, sin esfuerzo. Pero Lancer estaba lejos de ser derrotado. Sentía que algo más estaba por llegar. De repente, en un parpadeo, Naruto vio la oportunidad, un ataque fallido de Lancer lo dejó vulnerable, un espacio de tiempo breve pero perfecto para contraatacar. Con un suspiro de emoción, Naruto sintió la energía fluir en sus venas, y sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia adelante. El cambio fue inmediato. Su bastón, antes simple y directo, se alzó en el aire con una rapidez que deslumbró incluso a Lancer. En cuestión de segundos, el bastón se transformó. El material negro se reconfiguró, retorciéndose y ajustándose hasta formar una imponente lanza. El resplandor de la transformación deslumbró a Lancer, quien retrocedió, sorprendido por la rapidez y destreza del cambio. «Imposible», exclamó Lancer, sin poder ocultar su asombro. Naruto, con la lanza ahora firmemente en sus manos, adoptó una postura de batalla completamente diferente. La lanza brillaba bajo la luz de la luna, reflejando la energía que brotaba del propio Naruto. Rin observó con los ojos muy abiertos, sorprendida por la agilidad de su Servant, y por el poder que de repente había liberado. Su único conocimiento de Naruto fue lo breve que quedaba de su historia, pero ella sabía que había algo especial en él, su leyenda era muy grande para lo que él demostraba ser. Eso pensó, pero ahora, su emoción no tenía lugar para caer, en cada momento que pasaba, su admiración crecía. Lancer se detuvo un momento, midiendo a su oponente. Naruto había mostrado algo nuevo, algo peligroso. No solo era un maestro en el uso de bastones, sino que había demostrado que podía cambiar de arma en un abrir y cerrar de ojos. Eso no solo hablaba de destreza, sino de un dominio absoluto del combate. ¿Este tipo es realmente Archer? No importaba ahora, sonrió, la emoción de la pelea brillaba en sus ojos. Esto es lo que esperaba. Rugió Lancer, levantando su propia lanza con una nueva energía. Ven, Archer. Que el mejor luchador gane. El combate continuó con una violencia que hizo retumbar el suelo. Las lanzas chocaban con tal fuerza que el aire se desgarraba. Naruto, completamente sumido en la pelea, sentía una oleada de nostalgia recorrer su cuerpo. Aquellos momentos en los que había luchado junto a sus amigos, luchado por proteger su hogar, regresaban a él. Las batallas, el ruido de las armas, la emoción del combate. Todo eso lo había vivido antes, y ahora, por un breve momento, lo revivía con cada golpe, con cada movimiento. Rin, observando a su Servant, no podía creer la escena frente a ella. Había imaginado muchas batallas que demostrarán la habilidad de Naruto, pero esto era algo completamente diferente. Naruto no solo luchaba con fuerza, sino con pasión. Rin no sabía si debía sentirse orgullosa o asustada por el poder que había liberado su Servant. Lancer, por otro lado, sentía la emoción crecer dentro de él. Enfrentar a un enemigo como este, uno que no solo dominaba sus armas, sino que cambiaba su estilo de lucha con tanta facilidad, era un desafío como ningún otro. Un desafío que le excitaba más de lo que hubiera imaginado. Las lanzas se separaron, dejando un silencio momentáneo en el que ambos guerreros retrocedieron unos pasos, evaluándose mutuamente. Naruto, con la lanza en mano, respiraba con calma, sus ojos centelleaban con la determinación de alguien que sabe lo que vale su lucha. A lo lejos, el aire vibraba con la energía del combate, y cada partícula parecía atestiguar la fuerza de su espíritu. Lancer, aún con la lanza en alto, sonrió con una mezcla de admiración y emoción, dejando entrever una chispa en su mirada que revelaba su pasión por la batalla. La adrenalina lo recorría, y la energía que había estado acumulando durante el enfrentamiento parecía querer estallar en cada fibra de su ser.
Con un movimiento rápido, se alejó unos pasos, tomando distancia para medir su próximo ataque. Ambos guerreros se observaron en silencio, el campo de batalla parecía detenerse por un instante, dejando espacio a la resonancia de sus propios latidos. La tensión era palpable, y el ambiente se impregnaba de una electricidad casi mística. La emoción de este combate, realmente Archer eres un luchador digno al cual enfrentar. Mientras pronunciaba esas palabras, Lancer comenzó a canalizar la energía que lo había estado envolviendo. Sus dedos temblaban ligeramente al recorrer la empuñadura de su lanza. Poco a poco, la energía se concentró en la punta de su arma, envolviendo su arma en un aura resplandeciente. Naruto entrecerró sus ojos, esto solo le anunciaba el inminente uso de su noble fantasma. El brillo en la lanza se intensificó, y el aire mismo parecía ondular con la fuerza de su poder latente. Sin embargo, en medio de la concentración, un sonido repentino captó la atención de Lancer. A lo lejos, casi como un eco en la inmensidad del caos, se escucharon pasos apresurados. Una figura joven, apenas distinguible en la penumbra del pasillo de la escuela, corría con desesperación hacia la zona del combate. El sonido fue breve, pero lo suficientemente claro para romper el hechizo del inminente ataque. Lancer frunció el ceño, desviando momentáneamente su atención del poder que estaba a punto de liberar. Sus ojos azules se agudizaron al distinguir la silueta del chico que se precipitaba a través de los pasillos. La intrusión era inesperada, y aunque la batalla ardía con intensidad, aquel movimiento humano perturbó el equilibrio que había forjado. ¿Qué demonios?, murmuró con irritación, su voz retumbando mientras la energía en la punta de su lanza fluctúa momentáneamente, amenazando con disiparse. Esto no termina aquí, y, sin esperar respuesta, Lancer bajó su lanza, la energía latente se disipó en destellos, y con un salto ágil se lanzó hacia la dirección de la figura que corría a toda prisa por los adentros de la escuela. Esto es malo. Naruto lo volteó a ver con pánico. Persíguelo antes de que lo mate. Él asintió y rápidamente se envolvió en su forma espiritual. Rin empezó a correr dirigiéndose a los adentros de la academia. Maldición, ¿cómo pudo ser tan descuidada? El eliminar a los testigos era una regla de los magos, siempre mantuvo cuidado, pero ahora, si esa persona era eliminada sería totalmente su culpa. Corriendo subió rápidamente las escaleras de la escuela, tan rápido como lo hizo llegó al tercer piso. Naruto la esperaba, una mirada seria en su rostro. Él también llegó tarde. Lentamente se acercó a su servant, en medio del pasillo el cuerpo del testigo. Archer, sigue a Lancer, si no logramos ver la cara de su maestro, esto no habrá valido la pena. Con una mirada atenta Naruto la observó, él sintió sus emociones. Entendido Rin, pero antes, con una mano buscó en su chaleco, abrió uno de los bolsillos y sacó una tira de papel algo vieja, en ella había un kanji algo extraño. Esto te ayudará. Rin lo miró, solo recibió una sonrisa del rubio. Le tendió el papel y Rin lo tomó, el sentimiento de culpabilidad se relajó, pero aún así no se sentía tranquila, tenía un mal presentimiento sobre el chico que ahora estaba tendido en el suelo. Gracias Naruto. Ahora busca a Lancer antes de que desaparezca de esta zona. Asintiendo Naruto desapareció de su lado. Ella caminó hasta el chico, esto fue responsabilidad suya, lo mínimo que podía hacer era acompañarlo hasta su último latido. Con el remordimiento inundando su mente, dio la vuelta al chico para ver su rostro. No, ella no lo imaginó. ¿Por qué? ¿Por qué justamente él? Se agarró su cabello, ¿cómo la vería a ella a partir de hoy? Miró hacia el techo, buscaba alguna solución. ¿Por qué se sentía tan culpable ahora? Cerró sus ojos y recordó. De su bolsillo sacó ese papel que le entregó Naruto. Examinando con detenimiento, leyó el escrito, era japonés antiguo, lo sabía por cómo tenía similitud al kanji de curar. Pero tenía más agregados, la posición del signo centro era más angosta, entonces si la leía de la manera correcta, significa curación. Ella abrió los ojos, su mente empezó a trabajar, tal vez este kanji funcionó como un hechizo sintetizado de curación. Entonces, ella colocó con cuidado el papel encima de la herida de el chico. Si su pensamiento era correcto, cuando ella empezara a aplicar maná el hechizo se activaría. Ella pensó en alguna palabra que fuera la activación del hechizo, repasó la propiedad y obtuvo lo que necesitaba saber. Empezó a dejar fluir su maná, colocó su mano sobre el papel y levemente susurró, Eal. El papel empezó a brillar en verdad, mientras levemente empezaba a cubrir la parte dañada. Ella cerró sus ojos y se concentró en mantener su flujo de energía. Sus pensamientos se dirigieron a su propio sirviente, él presentía lo que iba a pasar, incluso como logró saber cuándo fue el momento de darle este hechizo.
Ella tenía mucho de qué hablar con él. Abrió sus ojos lentamente, a la vez que bajaba su flujo de maná. Quitó su mano lentamente para notar que el papel ahora estaba en blanco, encima de una herida ahora inexistente. Fue sencillamente asombroso. Ella no terminaba de comprender la complejidad de este hechizo, pero fue simplemente eficaz. Soltó un suspiro, ella logró remediar su error. Ahora no tendré ningún arrepentimiento sobre ti, Shirou Emiya, Servant. Mientras Rin miraba su techo pensaba en los últimos acontecimientos de la noche. Todo la llevaba a un mismo pensamiento, Naruto. La forma en la que luchó con Lancer, su muestra de habilidad y poder. Era como lo anunciaba su leyenda, un héroe versátil y seguro de sí en la batalla. Pero, necesitaba conocerlo más. Levantó su mano y observó el papel ahora blanco que le había dado. ¿Qué era ese hechizo? Era un tipo de magia de curación diferente a la que ella conocía, fue increíble. Entonces lo sintió aparecer. Disculpa Rin, al final Lancer logró huir. Rin suspiró y se levantó de su posición recostada. No te preocupes, no pensé que iba a ser fácil. Lancer debe de tener un maestro bastante precavido. Se detuvo en su pensamiento, había algo que no pensé. Se levantó de repente, Naruto la miró con duda. ¿Pasa algo Rin? Ella lo volteó a ver, si el maestro de Lancer se da cuenta de que el testigo al que mató sigue vivo. ¿Volverá a mandar a Lancer a matarlo? Naruto terminó lo que decía Rin. Hay que movernos rápido Naruto, él asintió rápidamente a Rin al estilo nupcial, y salió de un salto por la ventana, saltando de techo en techo. Rin por otra parte no entendía cómo pudo ser tan descuidada el día de hoy, tenía que moverse rápido y detener a Lancer. Te diría que estás cargando con más de lo necesario, pero sería algo que yo perfectamente haría. Él soltó una risa mientras saltaba entre azoteas. Incluso después de todo lo que hice para salvarlo, no puedo dejar esto así. A la distancia miró a Lancer, ahí está Lancer, ve más rápido Naruto. Él hizo caso y apresuró su paso. Aterrizando, Rin se soltó rápidamente de él y corrió, pero lo sintió, no estaban solos. Detente Rin, hay más Servant aquí. Mientras Rin no lo escuchaba se dio cuenta de que un Servant bajaba directamente a ella. Su mirada se endureció, sus bastones aparecieron rápidamente en sus manos. Enfocándose en su técnica, desapareció en un destello para aparecer frente a Rin, como pudo logró empujarla hacia atrás. Con Rin segura, se preparó para cubrir el ataque entrante con sus bastones. Velozmente el arma enemiga tocó las suyas propias, sus ojos se abrieron cuando percibió esta sensación. Del coche de las armas se produjo una explosión de luz dorada. Espero hayan disfrutado este capítulo. ¿Quién será el próximo enfrentamiento de Naruto? Lo dejo a su criterio. Ahí fueron 8000 palabras, realmente es increíble el haber escrito tanto, pero a la vez es reconfortante. Esperen el próximo que será mejor. Espero su apoyo mi gente bella. Chao chao.